pido por favor que abren el libro de Hebreos. Hebreos, vamos a ver solo 2 versículos. Capítulo 4, versos 12 al 13. Hebreos 4, del 12 al 13. Le puse de título esta vez a este sermón, ya lo hemos enseñado hace muchos años, al menos 9 años atrás. En esta oportunidad, creo que este sermón se llamó La excelencia y superioridad de la palabra de Dios. Bueno, hoy yo le puse aquí la clave para un ministerio bíblico. La clave para un ministerio bíblico. Y lo que pretendo hacer es explicar a todos los que se congregan en esta iglesia, miembros y todavía no miembros, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que nos guía? ¿Cuál es el énfasis principal que de alguna manera nos guía? La convicción por la cual sí estamos dispuestos a pelearnos, entre comillas, con alguien. No nos vamos a pelear con nadie por causa del calvinismo, por ejemplo. No nos parece que fuera necesario hacerlo, ni por otras doctrinas que son importantes, pero sí por la suficiencia de la palabra de Dios. No vamos a claudicar con eso. Digamos, pelear sería un extremo. Lo más normal que podría pasar con eso es cambiar nuestra manera de hacer las cosas. No estamos dispuestos a hacerlo. Creemos que para que un ministerio sea bíblico tiene que estar guiado por convicciones bíblicas, y creemos que una de las convicciones bíblicas fundamentales, y espero poder demostrarlo mientras explicamos aquí, es creer en la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras hacen todo lo que nosotros no podemos hacer. El ministerio no está basado en nuestras habilidades, de los hombres que Dios nos ha llamado al ministerio. No depende el éxito, entre comillas, digamos, del ministerio, que seamos capaces de hablar de manera articulada, que tengamos mucha elocuencia. No es esa la clave para que un ministerio esté vivo, esté activo, sea de alguna manera, produzca entusiasmo en las personas, sino la clave es el respeto y el lugar que se le da a la palabra de Dios. Eso es la clave. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones que vamos a tratar de conversar al final, de explicar al final. Podría haber elegido otro pasaje. En vez de Hebreos 4, 12 y 13, podríamos haber elegido 2 Timoteo 3, del 15 al 17, espectacular, precioso, completo. Pero me parece que este pasaje es muy potente por la manera en que dice lo que dice sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Podríamos haber elegido el Salmo 19 también, ¿por qué no? Pero necesitaríamos más explicaciones, más largo, y esto está como todo condensado. Que la Biblia es suficiente, que la Biblia tiene poder para transformar tu corazón y el mío. Tiene poder para transformar el corazón de los que nos visitan y tiene poder para transformar el corazón de los cristianos, para seguir creciendo a la imagen de Cristo. Y lo que hace la Biblia no lo puede hacer nadie. Ningún ministro ni ministerio, por más piola que sea, digamos así. No necesitamos, estamos convencidos acá, ser contemporáneos en nuestra manera de hablar. No necesitamos ser interesantes, necesitamos ser fieles, precisos y sumisos a la palabra de Dios. Eso es lo que va a penetrar tu corazón y el mío, y va a producir cambios. Y por eso hacemos así lo que hacemos. Y eso también trae implicaciones en cuántas personas de esta congregación son permitidas subir a este púlpito para enseñar, ¿verdad? Nosotros, los ancianos, soñamos con que Dios forme aquí de esta congregación muchos otros ancianos, plantadores de iglesias, predicadores, pastores, diáconos. Claro que sí, pero todo lleva un tiempo. Y todo ese tiempo se debe aprovechar para capacitarse, para poder manejar la palabra de Dios como un obrero que no se avergüenza, ¿sí? Como dicen 2 Timoteo, capítulo 2, versos 14 y 15, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Una persona diligente. En eso estamos, todo lleva tiempo. Las cosas bien hechas llevan tiempo. Yo conozco y los demás ancianos conocemos muchos ministerios que en algún momento parecían rebosantes, vivaces, llenos de energía, y hoy no están. Se pelearon todos o algo pasó, ¿verdad? Cosas pasan. Y nosotros tenemos temor de eso, no queremos, dar puntadas sin hilo,
o como dice Pablo, no correr en vano, ¿verdad? Y la clave para eso, creemos nosotros, es hacer énfasis en las Escrituras, no en nosotros, no en las personalidades, no en tus habilidades, sino en las Escrituras, ¿sí? Y nosotros, lo pensaba explicar al final, pero acá les digo, para introducirlo de manera bien clara. Nosotros estamos convencidos que es fundamental para que haya unidad en una iglesia que seamos humildes, todos. Nosotros tratamos de ser humildes y les animamos a ustedes a hacerlo. Y les explicamos y les avisamos que si no vemos humildad en una persona, por más que somos falibles nosotros, no estamos dispuestos a exaltarlos a ninguna posición de nada. Si no hay humildad, poner una persona sin humildad en algún cargo con cierta autoridad es solamente plantar una bomba de tiempo en cualquier iglesia. Y la mejor forma, creo yo, de manifestar humildad es estar dispuesto a aprender, a ser entrenado, a conocer y reconocer que uno no es todavía bien hábil con la palabra de Dios, todavía no es conocedor de la palabra de Dios y por tanto conviene que no se le dé lugar para explicar ni enseñar nada a nadie hasta que pueda más o menos estar seguro que lo que la sabe o entiende o tiene un método, una forma de estudiar la palabra de Dios para enseñarla bien. Pero eso empieza con humildad, con reconocer nosotros que no sabemos. Una persona que no reconoce que no sabe no va a estar dispuesto a aprender. Y a esto se suma, a estas convicciones que tenemos, se suma que tenemos un instituto nosotros. De manera que está todo interesante porque, tenemos los medios para ofrecerte si querés aprender, porque realmente querés enseñar. Bueno, prepárate. El instituto cobra un dinero, pero a los miembros de esta iglesia casi no les cobra nada. Cobramos algo simbólico, solo para que lo valores y no lo abandones. Porque si lo abandonás, después querés volverte, vamos a cobrar de nuevo. Simbólico, pero es un costo igual, ¿verdad? Porque entendemos, todos somos iguales. Todos alguna vez compramos una bicicleta para hacer ejercicio y la usamos para cargar la ropa, ¿verdad? O cosas por el estilo. Así somos. Entonces, bueno, solo digo esto al principio para explicarles cuál es la dirección que vamos a tomar, aunque ahora nos vamos a enfocar con algunas conexiones a nosotros hoy, nos vamos a enfocar en lo que dice este pasaje, que yo creo es uno de los más potentes en todas las Escrituras, que hablan justamente de lo maravilloso que son las Escrituras. Es precioso entender y creer y abrazar la suficiencia en el sentido que una persona con las Escrituras puede hacer más cosas que personas muy poderosas sin ellas. Decía Lutero, prefiero un niño con las Escrituras que un papa sin ellas. Dios puede hacer más con un niño que conoce las Escrituras, más para el reino eterno, ¿no? Que un papa o alguien poderoso que no usa las Escrituras, que dice lo que se le antoja, que opina todo el tiempo, ¿verdad? Pero no explica ni proclama lo que Dios ha dicho. Entonces, Hebreos 4:12. Vamos a leer, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. De las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Después vamos a ver el verso 13. ¿Está bien? Lo primero que vemos aquí, al menos podemos distinguir 3 características de las Escrituras únicas, notables. Pero podríamos agregar hasta una cuarta, que tiene que ver con el verso 13. Veamos primero que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Podríamos antes de todo mencionar en forma de una declaración de todo el contenido de lo que vamos a decir, que si un ministerio no está centrado en la Biblia, no es bíblico. No va a tener poder, no va a producir vida, no va a producir cambios en la vida de los creyentes. Es solo ruido, es solo entusiasmo, pero sin poder espiritual. El poder espiritual sale de Dios y Dios ha querido que ese poder esté contenido en la Biblia. De manera que si no hay Biblia bien entendida, bien explicada, como corresponde, no hay poder. Por más que se abra la Biblia y por más que se usen versículos, si esos versículos no están explicados como fue la intención original del Espíritu Santo, no hay poder en lo que se diga.
por más que se cite la Biblia. ¿Sí? Y tarde o temprano va a prevalecer la muerte. Y tarde o temprano una persona que ha nacido de nuevo, como imagino que son la mayoría de los que están acá, se va a sentir insatisfecho, muerto de hambre, cansado, aburrido. Personas que dicen, cuando a veces uno los viaja y visita, dice, la verdad, pastor, yo voy a la iglesia porque tengo que ir, y tengo muchos amigos y los respeto y somos hermanos, pero yo me alimento por internet, porque en la iglesia donde yo voy no se explica la Biblia. No se explica. Y si no hay Biblia, no hay vida. No hay vida. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, veamos, la palabra de Dios es poderosa, de manera simple. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva, en griego, está de una manera, es la palabra son, vida. La palabra viva está de manera notable, para los que pueden leer griego, fuera de lugar acá en esta oración. Está al principio de todo. Viva, literalmente en griego dice, viva porque la palabra de Dios y eficaz. Así dice el griego. Viva porque la palabra de Dios y eficaz. Porque va en segundo lugar, porque es así, la gramática griega tiene que ir en segundo lugar, porque así corresponde. Pero viva va primero, porque el autor quiere comunicarnos que la palabra de Dios es viva. Y cuando decimos que la palabra de Dios es viva, lo que estamos diciendo es que no solo tiene vida en sí misma, inherente, digamos, sino que esa vida la transmite, la comunica. La palabra de Dios da vida, produce vida. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios cada semana, leer la palabra de Dios. No lo entendemos. Por eso estamos leyendo la Biblia en un año. No entendemos cómo lo hace, pero lo hace Dios. Cuando nos leemos y meditamos en la palabra de Dios, produce vida en nuestra alma. ¿No lo podés explicar cómo es eso? Así como muchas cosas no podemos explicar, ¿verdad? De lo que pasa en este mundo. Pero Dios ha querido que así sea. Por eso Dios creó este mundo con su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Sea esto, y fue eso, y así. Sean los seres vivientes, y todo lo hizo con su palabra. Porque la palabra es vida y produce vida. Y ese es el poder asombroso que tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que un ministerio sea bíblico o no sea bíblico. Cuánto de la palabra de Dios bien interpretada tiene. Expuesta, ¿no? Como decía Spurgeon, decía, la palabra, yo lo único que hago, yo no hago nada, dice. La palabra de Dios es como un león enjaulado. Lo único que yo hago cada domingo es abrir la jaula. Y listo. Eso es todo. Eso es lo que el trabajo de un predicador es, abrir la jaula. Mostrando qué significa un pasaje, no decir a mí me parece, yo opino, sino, hermanos, esto es lo que Dios dice. Y entonces se habla con autoridad. Por eso necesitamos convicción, para no repetir lo que dice fulano, mengano. No nos interesa lo que opina fulano, mengano. Siempre y cuando lo que opine no sean opiniones humanas, sino algo que pueda demostrar que está en la Biblia. Sí nos interesa, porque es un tema de humildad, leer y saber. Por ejemplo, yo cité a Spurgeon, cité a Lutero, etc. Si la persona que está hablando y vos podés comprobar que lo que está diciendo es lo que la Biblia dice, bueno, sí me interesa, porque yo no soy el único que tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay otros que lo han tenido y han tratado de agradar a Dios, y quiero saber, de alguna manera quiero saber, conocer qué es lo que el Espíritu Santo le ayudó a ellos a entender. Eso es humildad. Pero si no puedo comprobarlo y llegar yo a la convicción de lo que ellos dijeron es realmente lo que está diciendo un pasaje, no nos interesa. ¿Sí? La palabra tiene capacidad para dar vida. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Me encanta. Tanto Pedro como Santiago, los dos, de una manera notablemente similar, enfatizan que la vida espiritual, el nacimiento espiritual, la regeneración, como dicen los teólogos, surge de la palabra de Dios, de algo vivo. Y los dos usan el concepto de una semilla, comparando a la palabra de Dios con una semilla, lo cual es muy interesante, porque una semilla, y ha pasado, hay un montón de artículos de arqueólogos que han encontrado semillas antiguas y para ver qué pasaba las sembraron y germinaron. Es impresionante. Claro, ustedes sabrán, algunos saben de campo,
que de pronto no germinan el 100%. Va pasando el tiempo y algunas como que se vencen, ¿no? Quizás algún bichito le comió algo, no sé. Pero la vida está ahí, aunque no parece que esté viva, pero está la vida ahí. Y por eso dice, por ejemplo, 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido, Biblia de las Américas, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. La palabra simiente es la misma palabra para semen, simiente, semen, ¿sí? Está hablando de una semilla, y para semilla. No habéis nacido, dice, de una simiente que es corruptible, o sea que se puede descomponer, apolillar, no sé, sino de un incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia es una simiente, es una semilla que se planta en tu corazón, se planta en el mío y produce vida porque es una vida para siempre, es permanente, es eterna, es la vida de Dios. Santiago 1:18, como decía, muy similar, dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, Dios. Enfatizando acá que Dios hizo lo que Él quiso, no lo que nosotros queríamos. Él ejercitó su voluntad y a mí me hizo nacer, y a vos también, y a otro no. Por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y compara, en el contexto ustedes lo pueden ver, la palabra con una semilla, que fue implantada, dice Santiago, en nuestro corazón, haciéndonos pensar que algo fue metido dentro nuestro como si fuera una semilla, para que dé un fruto. Eso nos tiene que guiar con una convicción, nos guía a nosotros con una convicción. Por eso predicamos pasajes como la semana pasada de Daniel capítulo 12, versos 1 al 4 creo que fue. Dios es su palabra, Dios la va a usar. Y toda la palabra es palabra de Dios, no una parte nada más. Cada pasaje de la Biblia es inspirado por Dios. Toda la Escritura, dice Pablo allá a Timoteo 3:15, 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no solo una parte, no solo las palabras en rojo, por ejemplo, todas. Y son útiles, porque son inspiradas por Dios, sopladas por Dios es la idea, son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, para cambiarnos la vida, para transformarnos con esa vida que tiene la palabra. Salmo 119:50, me fascina y espero, hay muchas verdades claves que quiero decir, espero que pesquen algunas, estas me encantaría que la pesquen. El Salmo 119 es el famoso Salmo de la palabra de Dios. Es el capítulo más largo de la Biblia. Habla sobre la Biblia. Y si usted un día no sabe de qué hacer un devocional, le animo a agarrar un lapicito rojo o cualquier color. Y lea todo el Salmo 119 y busque, presta atención a los verbos. Si presta atención a los sustantivos, va a encontrar testimonio, mandatos, mandamientos, etc. La ley, todo describiendo la palabra con distintos calificativos. Pero si presta atención a los verbos, le va a llamar la atención que el verbo que más se repite es el verbo vivifícame. Es el ruego que más se repite. Y también leyendo con atención se va a dar cuenta que el escritor está un poquito desanimado en este momento cuando escribe el Salmo 119. Algunos creen que fue Esdras, no lo sabemos, pero el hombre está pidiendo que Dios le dé vida, vivifícame. Es una manera antigua de pedir, Señor, avivame, despertame, Señor. Estoy medio seco, estoy cansado, estoy aburrido. No sé, mi vida está en un pozo, estoy en un valle acá. Dame, por favor, Señor, aviva mi corazón. Y lo que dice, y es precioso, por eso habla de la Biblia, vivifícame con tu palabra, Señor. Vivifícame con tus mandamientos. Salmo 119:50 dice, este es mi consuelo en la aflicción, estaba afligido él, que tu palabra me ha vivificado. Y esto es una de las implicaciones más hermosas de que la Biblia da vida. Es que cuando nosotros sentimos que nuestra vida es como que se está drenando, que estamos secos espiritualmente, lo que tenemos que hacer es buscar en la palabra la vida, pedirle a Dios, Señor, dame vida, vivifícame otra vez, aviva mi corazón, y empezar a abrir la Biblia. Así me va a responder Dios, leyendo la Biblia, buscando en la Biblia, meditando en la Biblia, escuchando sermones que explican la Biblia. Si la reunión de jóvenes, supongamos, se está viniendo medio como tediosa, la forma de vivificarla no es agregar máquinas de humo, luces, ¿verdad? Juegos, vamos a meter más juegos, vamos a hacer que los chicos, cada vez que vengan, le hacemos cosas divertidas.
agregábamos la noche de la pizza, la noche del choripán, la noche del pancho, no sé. Supuestamente con eso avivamos a los jóvenes. Nada que ver. Eso, ¿dónde no está la vida en el choripán? Lo digo a propósito, para que ustedes piensen de manera irónica también. La vida está en la palabra. No se trata de agregar un mensaje de 2 horas. Tampoco somos de madera, nosotros somos ángeles, ¿no? 2 horas de Biblia, de pronto, la semana que vienen la mitad de los jóvenes, ¿verdad? Tenés que ser considerado. Pero lo que falta ahí es la explicación de la Biblia de una manera vibrante, de una manera, ni siquiera yo sacaría vibrante, de una manera que se entienda. ¿Verdad? La Biblia es vibrante en sí misma. Tenemos que explicar la Biblia. Y dice allá en Lucas 24, ¿no ardía nuestro corazón? Los discípulos camino de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón cuando íbamos con él y nos abrió las Escrituras y nos explicó? Eso es lo que pasa cuando se abren las Escrituras. Nuestro corazón empieza, algunos se quebrantan, algunos lloran, no sé, se dan cuenta de sus pecados porque la Biblia enseña, redarguye, ¿sí? Corrige e instruye. Y está bien, de pronto es lo que necesitamos, que la palabra de Dios nos quebrante, ¿verdad? Pero eso, de nuevo, es Dios hablándonos a través de la Biblia. Dios no nos habla a través de sueños, no nos habla a través de visiones, no nos habla así hoy, habla a través de la Biblia. Y la Biblia tiene poder para dar vida, porque es viva, porque es viva. Tú puedes tomar todos los grandes libros y toda la gran literatura del mundo, combinada, todos juntos si querés, sacando lo mejor de cada cosa, y ellos no tienen ese poder de dar vida, no pueden. Ningún libro cambia vidas como la palabra de Dios. No pueden. Tú puedes escuchar de alguna persona que dice que algún libro de autoayuda o, no sé, algún filósofo le ha cambiado la vida. Puede ser que digan así, ¿no? O que tal libro de una dieta es revolucionario, ponele. O que un libro de, no sé, está de moda en este momento, de ponerle de Jordan Peterson, que se ha puesto de moda hace unos años, ahora medio que ya pasó la moda, le cambió su manera de pensar. Puede ser, pero ningún libro revivifica el alma. ¿Sí? Cambia una persona al nivel que lo hace la palabra de Dios. No hay. Solo la palabra de Dios tiene el poder de dar vida, de cambiar las vidas de las personas. La Biblia lo hace, por lejos. Es el libro más profundo que jamás el ser humano ha tenido. Y es porque es el libro de Dios. La palabra de Dios renueva el corazón para dar vida espiritual a quienes están muertos espiritualmente. Cambia nuestro carácter a un nivel esencial, fundamental. Transforma nuestros deseos y nos impacta a un nivel moral profundo que ninguna otra literatura humana puede hacer. La Biblia nos trae una clase de limpieza y renovación y santificación que ningún otro libro jamás podría ofrecer. La Biblia resucita el alma. Dios resucita el alma por medio de su palabra. Como pueden leer en Ezequiel 37, cuando Dios le manda al profeta Ezequiel a ir a predicar a un valle lleno de huesos secos, muertos. Y Ezequiel obedece y empieza a predicar. Y en el momento que empieza a predicar, los huesos, de una manera que no lo podemos entender, se empiezan a juntar, empieza a sentirse como un crujido, y se empiezan a juntar hueso con hueso, y se juntan los tendones y la piel y los órganos, etc., y comienzan a caminar como personas vivas. Esos huesos muertos. Todo para enseñarnos Dios de que la palabra de Dios produce vida. Y se menciona el Espíritu, ahí también en Ezequiel 37. Claro, es el Espíritu Santo de Dios usando su palabra para dar vida. Es una manera hermosa que nos quedó registrada en la Biblia para pensar. Dios le quiso enseñar al profeta y nos enseña a nosotros que la Biblia puede hacer eso, ¿verdad? Sin excepción, si Dios quisiera, y a veces lo quiere. Al blasfemo más desgraciado lo puede traer a sus pies y convertir en una persona viva. Gracias a Dios. La palabra de Dios es inherentemente poderosa. Esa vida está implícita en la palabra de Dios. Conocemos una historia del doctor Sproul, R.C. Sproul, lo cuenta en un librito muy chiquitito sobre las Escrituras. Dice que una vez dio una conferencia en un college, en una universidad, y un joven muy efusivo se le acercó a decir: doctor Sproul, me encanta escucharlo, usted le agrega vida a la Biblia. Y Sproul dice: yo
sobreactué un poco el enojo para dejarle una lección a ese muchacho. Y yo le dije, ¿qué? ¿Yo le pongo vida a la Biblia? ¿Vos estás loco? Nadie le pone vida a la Biblia. Nadie agrega vida a la Biblia. La Biblia tiene vida en sí misma. No pienses más así, no digas eso nunca más. Yo no puedo hacer eso. Nadie puede hacer eso. Al contrario, cuando yo creo que hay que agregarle onda a la predicación y empiezo a contar anécdotas, chistes, lo que estoy haciendo es sacando vida, no a la Biblia, tampoco se la puedo sacar. A mi sermón le estoy sacando Biblia. ¿Qué les importa a ustedes a dónde yo voy de vacaciones y si mi hijo comió arena o no comió arena o cosas por el estilo? No tiene importancia, digamos. Piénsenlo, lo que nos interesa. Digo esto porque hay libros, yo he leído muchos autores que me gustaban y conozco el nombre de la esposa, los hijos, el perro, conozco todo sobre su vida. Usaba esas cosas para ilustrarnos, ¿no? Sabés dónde vive, conocés palabras, qué sé yo, que se te hacen familiares, ¿no? No quiero mencionar a los autores, pero sabés un montón de cosas de ellos, ¿verdad? Y son muy interesantes, son libros, yo siempre, ahora que después que se me abrieron los ojos a mí, gracias a Dios, de todas estas cosas, yo decía, estos libros, la verdad, más que leerlos ahí en mi oficina, son, dentro de todo, si no están mal doctrinalmente, es para leer abajo una sombrilla en la playa, porque son muy entretenidos. Hay personas muy inteligentes, no sé, muy imaginativas, y te explican de pronto los principios bíblicos, y estás leyendo y te empezás a matar la risa, y te parece genial cómo lo escribe, etc. Pero está lleno de hojarasca, digamos así. La Biblia es la que da vida. Y entender la Biblia es lo que necesitamos, ¿sí? Dice el Proverbio 6, hablando de las Escrituras, verso 22, cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti. Las palabras de Dios, ¿no? Y al despertar te hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y las enseñanzas luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. Bueno, ya citamos 2 Timoteo 2, 16 al 17. Me faltó citar el 17, dice verso 16, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil, o félimos, útil. Me gusta recargar esto de útil porque hay personas que quieren cosas prácticas, que algo práctico. Pastor, dejá ya de hablar de teología, habla algo práctico. Bueno, la Biblia es práctica, es útil, o félimos. La idea de que produce un resultado concreto y práctico, útil para enseñar, y agrega 4 paras ahí. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el griego no necesita 4 paras. Con uno alcanzaba y sobraba. Y hace eso de 4 para que pensemos en cada uno. La Biblia me enseña cosas que ningún ser humano podría enseñar. Me enseña de dónde venimos, a dónde vamos, qué me espera después de la muerte, por qué las cosas pasan como pasan, por qué yo quiero hacer el bien y no lo puedo hacer, qué está pasando, etcétera. La Biblia enseña cosas que solo Dios puede saber y nos enseña, nos comunicó. La Biblia también dice para enseñar, para corregir. Ahí habla de mostrarnos como en un espejo nuestro error, mostrarnos cómo estamos. Nosotros hoy está de moda esta palabra, me autopercibo. Nos autopercibimos todos de cualquier forma, pero no quiere decir que es correcto eso. Tenés que ver en la Biblia, a ver quién sos vos de verdad. No interesa a vos qué pensás de vos mismo, interesa qué Dios dice de vos mismo. Y la Biblia te ayuda para eso. Pero no te deja ahí llorando, pensando, qué desgracia, me equivoqué toda mi vida. Mirá vos, al final era que yo me pensaba un grosso y soy un salame. No, te dice después que nos corrige, que nos trae de nuevo, ¿no? Para enseñar, para corregir, para redarguir, o para redarguir primero y para corregir después. Nos muestra el error como un espejo, pero después nos ayuda a volver. También la Biblia nos muestra cómo hacer para reparar eso. Y la Biblia habla mucho de eso, del arrepentimiento, del perdón, de cómo reparar una vida dañada, rota, arruinada. La Biblia nos enseña cómo reparar nuestra relación con Dios y reparar nuestra relación con los demás. Y después dice que nos instruye en justicia, que es la idea de entrenarnos. Esa es la idea de instruir, es la idea de entrenar a alguien para que no vuelva a caer en lo mismo. Y así, con la palabra de Dios vamos creciendo, vamos madurando. Y todo esto está de alguna manera relacionado con el poder de la Biblia, de darnos vida, de enseñarnos a vivir, de guiarnos en esta vida y de avivar nuestra alma y nuestro corazón. ¿A dónde iremos?, dijo Simón Pedro, ¿se acuerdan? Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes también?
váyanse. Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde querés que vayamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Precioso. Precioso. Y podemos agregar ahí una reflexión también. La Biblia tiene vida en sí misma, da vida, pero esa vida que da es vida eterna, lo cual es precioso. Y tiene una implicación, porque algunos dicen, no, pero no podés hablar a la gente 1 hora de algo tan antiguo. Es algo eterno. No es antiguo. Siempre es pertinente. Son palabras eternas. Siempre son aplicables. Siempre son pertinentes. Siempre son apropiadas. El problema es que los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no somos sensibles a las cosas espirituales. Pero la única manera de nosotros que se nos abran los ojos y podamos ver la belleza de las cosas espirituales es que alguien nos resucite. Si estamos muertos, un muerto no aprende, no entiende. No se le puede hablar a un muerto, está ciego, está sordo. Se necesita un milagro, no clases de pedagogía. Yo no tengo que aprender a ser más didáctico, tengo que aprender a ser más bíblico, porque la gente que escucha lo que uno dice, en el peor de los casos está muerta, los incrédulos. Y tiene que suceder un milagro, que es la regeneración, la vida eterna. ¿Sí? Y en los que ya son creyentes también tiene que suceder un milagro, que es transformarnos nosotros, Dios, a nosotros, a la imagen de Jesucristo. Y de eso ninguno de nosotros tenemos idea. Yo cómo sé qué es lo que vos necesitás para formar el carácter de Cristo en tu vida, no lo sé. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe y usa la palabra. Y por eso usamos la palabra. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán. Esto a colación de que la Biblia es eterna. El cielo, o son palabras eternas, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre son pertinentes. Siempre son poderosas, siempre. Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Siempre. No se envejece, eso es lo que le decía Pedro. ¿Sí? No es una semilla que se pudre, es algo que permanece para siempre. Nunca pasa de moda la Biblia. Somos, en un sentido, blasfemos cuando decimos, no, ¿cómo vas a hablar de eso? Eso es algo de antes. Allá, la gente usaba sandalias, usaba túnicas, estaban todos con barba, no sé. Imagínate lo que quieras. ¿Cómo le vas a hablar de eso? Era nada que ver. Nada que ver, no había supermercados. Ponele, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No podés hablar de esas cosas. Tenés que traerlo al día de hoy. No tenemos que hacer nada de eso. No tenemos. La Biblia penetra el corazón, porque somos todos los seres humanos iguales, todos. No hay justo ni a un uno. Todos se desviaron. Algunas se hicieron necios. Estamos todos con la misma situación. Nosotros hoy que los que, no sé, sacaban agua de un pozo para poder tomar. Somos todos iguales. Y la solución para esa situación espiritual es la misma. Es arrepentirnos y creer en Cristo, en un Salvador, en un sustituto. Por eso siempre es pertinente. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre. Para siempre. No va a pasar nunca de moda. ¿Sí? Nunca tenemos nosotros que hacer que la palabra cobre vida. Está viva, viva en sí misma. Es viva y activa. ¿Sí? Ojalá todos podamos entender esto bien y aferrarnos a esta verdad. Por esta verdad hay que pelear, claro que sí. Dios nos manda a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Si nosotros realmente defendemos estos conceptos, todo lo demás, yo creo, cae solo como un dominó, digamos. Todo va cayendo en su lugar. La Biblia, la Biblia, la Biblia, no las opiniones. No estamos llamados a discutir sobre qué dijo fulano, qué dijo mengano. Aquí nos perdemos el tiempo. El diablo se hace un picnic con eso. No, yo soy arminiano, yo soy calvinista. No nos interesa que sos vos o que soy yo. Queremos saber lo que la Biblia dice. Y someternos a Dios, porque someterse a la Biblia es someterse a Dios. En un momento veremos eso. ¿Sí? Es preciosa la palabra. Y son preciosas las historias de cada uno de ustedes, cómo Dios los trajo a la fe. Siempre usó su palabra, piénselo. De alguna u otra manera usó su palabra. Y lo más hermoso también a veces para ver es que no es que usó siempre Juan 3:16 para traernos a la fe. No, usa a veces textos más raros y uno escucha el testimonio y dice, yo me convertí con
1 Corintios 4, conozco el testimonio de una persona así, el editor de los libros de MacArthur, Philip Johnson. Philip, ¿no? Philip Johnson. Él dice que se convirtió cuando dice, ¿quién sos? ¿Quién te crees que sos? Allá en 1 Corintios 4, que dice, y si todo lo que tenés te fue dado, ¿por qué te jactás? Si no es tuyo, te lo dio Dios. Y eso lo trajo a la fe al hombre cuando estaba en la secundaria. Tremendo. ¿Quién hubiera pensado, no? Y así va escuchando unos pasajes. Escuché una vez una historia de que después de la Segunda Guerra Mundial faltaba papel en Italia. Y en Sicilia un hombre fue a comprar pescado y ya no sabían cómo envolver los pescados, las cosas. No había bolsita de nylon. Y le dieron un pescado y cuando empieza a sacar del paquete el pescado, ve que han usado una hoja de Biblia para envolver el pescado. Y este hombre nunca había leído nada de la Biblia, era católico, nunca leyó ni un versículo de la Biblia. Y le llamó tanto la atención que leyó esa hoja, la única hoja que tuvo de la Biblia hasta ese momento en su vida. Leyó de un lado y del otro lo que le dieron y se convirtió. Y según, no recuerdo el nombre de esa persona, pero según la historia, ese hombre fue el que inició un avivamiento en la isla de Sicilia. Se convirtió leyendo una hoja, lo único que tenía. Porque la Biblia toda, no solo algunas partes, toda, es viva y eficaz y produce vida. Es precioso. Algunos dicen ignorante, de manera ignorante, quizás con maldad, no lo sé, usan el texto de la Biblia, la letra mata, pero el espíritu vivifica. 2 Corintios 3. Esto no es nada nuevo, ya lo comenta Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, de que gente, dice él, muy audaz, como gente fuera de su cabal, le está diciendo que la Biblia mata. Dice, ¿cómo va a matar? Porque la letra mata. Conclusión, la Biblia mata. Dejate llevar por el Espíritu, decí lo que te viene a la cabeza cuando te subís acá, y eso da vida. Nada que ver, todo lo contrario. Pablo está discutiendo eso en Romanos, capítulo 6. Lo discute en 2 Corintios 3, pero en Romanos 6 y 7, lo que está diciendo él es que cuando conoció los mandamientos lo mataron, en el sentido de que lo llevaron preso, dice él, en el sentido que se sintió acorralado, porque es lo que es el propósito de la ley, es matarnos en el sentido de hacernos ver que no somos capaces de obedecerlo. Como decimos nosotros, me dejó frito, me quedé frito. Ya está, no hay escapatoria, soy un pecador. En ese sentido te mata la ley. Y es lo que discute 2 Corintios 3. El antiguo pacto te mata, pero el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, que está en la Biblia, te vivifica. La palabra de Dios te vivifica. La palabra de Dios también dice acá, es eficaz. Viva porque la palabra de Dios y eficaz. No está el verbo es, pero está implícito. La palabra eficaz es la palabra griega de donde sacamos la palabra energía o energético. Es la palabra energeo, eficaz. La idea es que es activa, que produce un fruto, que produce un resultado, que es poderosa para producir lo que Dios quiere que produzca. Sí, otra vez pensando en el asunto práctico. La Biblia siempre produce un fruto, un resultado práctico, concreto. Es dinámica, es operativa, es efectiva. Linda palabra, efectiva, o eficaz, como dice acá. De nuevo, es el poder de Dios, va a lograr lo que yo no puedo lograr. ¿Sí? Y por eso la predicamos, la tenemos que predicar. Pablo le dice a los tesalonicenses, dicen los estudiosos que más o menos estuvo 3 meses en Tesalónica cuando Pablo fundó la iglesia, y después hubo una revuelta muy grande y tuvo que escaparse. Se fue a Corinto. Y entonces Pablo les escribe desde Corinto aparentemente, o sea, un poquito tiempo después, que quedaron solos sufriendo la persecución. Pablo les dice, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, y acá está, la cual también hace su obra en nuestra Reina Valera, dice, actúa en vosotros los creyentes. Pablo está contento, o sea, se hubiera querido quedar ahí en la iglesia para enseñarles, pero él tuvo que salir y está contento porque los hermanos que quedaron ahí sufriendo la persecución habían recibido la palabra como una palabra poderosa, palabra de Dios. Y aunque no tuvieran ya pastor, porque estuvieron tiempo sin pastor, seguía Dios actuando igual, porque estaba la palabra de Dios.
Lo mismo le dice Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, cuando se va a ir, ¿se acuerdan cuando se saludan todos y lloran porque no lo van a ver más? Bueno, él dice, en ese momento que estaban en una playa, les dice, los encomiendo a Dios y al poder de su palabra, que tiene poder para sobreedificaros. Y a la palabra de su gracia, dice, que tiene poder para sobreedificar. De nuevo, me voy, no los voy a ver más, pero no importa, hermano, no enfaticen tanto que ya no estoy yo con ustedes para enseñarles. Está la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificaros. Esa es la confianza de cualquier hombre de Dios a lo largo de la historia. No depende del hombre el ministerio, no depende de su capacidad, depende de cuánto se usó la palabra de Dios y cuánto de esa palabra quedó implantada en el corazón de las personas. Eso cambia la vida, no el pastor que tengas o que se vaya o que se muera, sino en la palabra de Dios. ¿Sí? En Isaías 55 habla de esta capacidad eficaz de la Biblia, 55:11. Así será mi palabra, dice Dios a Isaías, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios va a hacer lo que Él quiere y lo va a hacer a través de su palabra. Así fue siempre, ¿sí? De distintas formas, como dice ahí, esto de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. A veces la Biblia nos reprende, nos corrige, a veces nos instruye, nos edifica. A veces el propósito de Dios es bendecirnos, edificarnos, a veces es quebrantarnos, ejerce juicio sobre nosotros. A veces, dice el mismo Evangelio, es olor de muerte para algunos y olor de vida para otros. A veces personas vienen acá, de pronto escuchan la palabra y se van enojados y nunca más entran en una iglesia. Bueno, Dios sabrá. Nosotros abrimos la jaula nada más y Dios hará lo que tiene que hacer. ¿Sí? Para usar otra ilustración de la jaula distinta, le dijeron a Martín Lutero, pero Martín, es impresionante todo lo que lograste. En tan pocos años, 15, 20 años, has dado vuelta a toda Alemania con el Evangelio. ¿Cómo hiciste? Dice, yo no hice nada. Mientras yo tomaba, y disculpen los más jovencitos, tómenlo entre comillas, mientras yo tomaba cerveza con Felipe, que era su mejor amigo, Felipe Melanchthon, la palabra de Dios hizo todo. Tremendo. Buena respuesta. Yo no hice nada. La palabra hizo todo. Por eso dedicó gran parte de su vida a Lutero a traducir las Escrituras, para que todo el mundo la pudiera entender. Porque eso es clave, que la gente pueda leer y entender la Biblia, entonces Dios va a hacer, porque es eficaz lo que tiene que hacer, ¿sí? Precioso. Así es. ¿Sí? Los pastores debemos predicar la palabra, no cabe duda. Es una implicación de esto. ¿Sí? No tenemos que andar con chistes, con anécdotas, con cosas. No tenemos que ser, y yo lo digo con vergüenza, lo hice mucho tiempo, ¿no? Estar horas a lo mejor un día de la semana gastaba diagramando un boletín para que la gente tuviera las novedades, no sé, organizando cosas. Tengo que ser un hombre de la palabra. Ustedes vienen acá por sobre todas las cosas, que es la adoración más sublime que hay, para escuchar a Dios con humildad y respeto, lo que están haciendo ahora. Esto es el centro del culto. Así fue a lo largo de la historia con todas las personas que entendieron el lugar central que tiene la palabra. Y no somos bibliólatras, como algunos dicen. No idolatramos la Biblia, nada que ver. Nada que ver. Pero es el instrumento que Dios usa. No se puede ser fiel a Dios, no se puede ser piadoso sin tener una actitud sumisa, obediente a la palabra de Dios. No hay manera. La alternativa es la subjetividad. Seguir a personas que dicen, no, anoche Dios me mostró, Dios me dijo, todo es delirante. No es así. Es la gente que habla así mal de la palabra y dice, no, la palabra es la palabra muerta, la letra es la palabra muerta, el espíritu es la palabra viva y vamos a guiarnos por la palabra viva y cosas por el estilo. Son todas excusas para manipular y decir lo que ellos quieren. En el mejor de los casos es solo pereza, porque da trabajo estudiar la Biblia. Y eso ya lo explica Pedro. Algunos inconstantes tuercen. Dice que lo que escribió Pablo es un poco difícil de entender, lo cual dice algunos inconstantes, hombres perversos, tuercen para su propio beneficio. Porque es difícil de entender a veces, requiere mucho estudio y bueno, y es un poco difícil de enseñar y algunos dicen, bueno, vamos a ver qué me dice el Espíritu. Y esto es una excusa, es pereza. En el mejor de los casos es pereza.
y en el peor de los casos es algo que Dios condena mucho en el Antiguo Testamento, es a los falsos profetas. Yo nunca les dije nada a ustedes. Ustedes corrieron por su cuenta, ustedes dijeron lo que se les antojó. Yo nunca dije eso. Y está llena de iglesias diciendo cualquier cosa, en el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios es eficaz, es viva, es poderosa. En segundo lugar, la palabra de Dios es penetrante. Dice acá, continúa con una analogía del mundo militar, yo diría, y más cortante que espada de dos filos. La Biblia es como una espada de dos filos. No es una espada, pero es como si fuera una espada de dos filos. Algunos, alegorizando, dicen, bueno, el Antiguo Testamento es un filo, el Nuevo Testamento es otro. No, no dice eso el pasaje. Está tratando de hablar de algo que es muy, muy penetrante. Al tener dos filos penetra mucho más que un cuchillo con un solo filo, ¿no? Digamos, podés usarla no solo para cortar, sino para penetrar dentro del cuerpo de tu enemigo, digamos. La palabra de Dios es poderosa, pero la palabra de Dios es penetrante, de una manera también que ninguna otra palabra lo puede hacer. La palabra de Dios llega profundo a nuestro corazón, que es de lo que necesita cambiarse. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De alguna manera, y cuando hablamos de corazón no hablamos del órgano, ¿no? Estamos hablando del centro de todo nuestro ser, de lo que sentimos, pensamos y decidimos. La palabra de Dios llega hasta ahí, hasta ese lugar que es inmaterial. Sí, podríamos decir nuestra conciencia. Es precioso de pensar. No hay ningún instrumento humano, ninguna técnica, nada que haga semejante trabajo. Sí, hoy tenemos de todo, no sé, tomografía computada, no sé, ultrasonido, de todo tipo de rayos X, etcétera, todo tipo de estudios para ver tu interior. Pero la palabra de Dios llega hasta lo que escapa a cualquier control. Los científicos seculares dicen que el alma no existe, porque ningún aparato la puede pescar, digamos. La palabra de Dios transforma y penetra, dice acá, a ese nivel de profundidad en nuestro corazón. Cosa que ninguna otra cosa hace. Todas nuestras historias, todas nuestras técnicas que se van inventando y se van difundiendo por medio de libros, eso son todos cuchillitos de plástico para untar manteca, junto a la espada de la palabra de Dios, que penetra en el alma, en el corazón. Nada se compara a la palabra. Supimos de personas, yo tuve un amigo una vez, bueno, yo tengo varios, debo ser sincero, conocidos lindos, que alguien les enseñó lo que le llaman pre-evangelismo. Entonces, me acuerdo, con uno de ellos charlé y me decía, no, yo en mi trabajo, le digo, ¿has compartido ya el evangelio en tu trabajo? No necesariamente, lo que estoy haciendo es pre-evangelismo. Digo, ¿qué es eso? No, bueno, porque ellos no están abiertos al evangelio. Entonces, lo que tengo que hacer es, trato de dar un buen testimonio, salimos, estoy esperando que me pregunten algo, y de a poquito, para que ellos tienen el corazón endurecido, dicen estas personas, tenemos que hacer algo como para que se vayan como abriendo al Evangelio. Y el día que esté abierto, entonces les voy a explicar el Evangelio. Bueno, no es lo que dice este pasaje. Dios no necesita que nosotros abramos nada, ni que nadie abra nada. La palabra penetra en el corazón más duro. Y es el caso de cómo yo me convertí, Dios me convirtió, y como muchas otras personas se convirtieron. Dios penetró el corazón más duro, sencillamente con el poder de su palabra, de maneras asombrosas. Sí, hay una historia muy linda en la biografía de George Whitefield. George Whitefield fue un gran predicador, sobre todo en Londres y en Bristol. Él era inglés. Él era compañero de Wesley, pero en un momento se separaron por el tema del calvinismo y el arminianismo, se separaron, discutieron, pero siguieron ambos predicando el Evangelio de manera muy ferviente, ambos. Y Whitefield mayormente trabajaba en Bristol y, bueno, hacían escenarios, no había tecnología como hoy, había escenarios y iban de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, predicando en el escenario. Y Dios le dio grandes frutos a Whitefield, de conversiones, ¿no? Y había una bandita de muchachos jóvenes, 17, 18 años, que se habían propuesto molestar a Whitefield, interrumpir sus predicaciones a los gritos,
hablar mal de él, criticarlo, burlarse de él. Le pusieron a ese grupito la banda de los infernales. Ustedes pueden buscar en internet. Este muchacho se llamó John Thorpe. Thorpe, T-H-O-R-P. Thorpe, y es torpe, digamos, con H. Y John Thorpe, bueno, era como el jefecito de la banda, el líder, y parece que tenía habilidades de histriónicas, digamos así, de imitar, y cuenta la historia, cuenta la biografía de George Whitefield, ¿verdad? No escrita por él, por un tal Dallimore. Dice que estaba Thorpe en una cantina tomando todo cerveza, sus amigos y él en un momento se para arriba de la mesa y empieza a imitar a Whitefield, que le llamaban ellos el doctor Visco, porque era Visco Whitefield. También si buscan dibujos de Whitefield lo ven visco, tiene un ojo desviado mal. Y él cruza los ojos, John Thorpe, cruza los ojos y saca del bolsillo un sermón de Whitefield que se publicaban como en hojas sueltas, y él empieza a imitar la voz de Whitefield, bueno, a imitar por supuesto el ojo visco, y a hacer que predicaba, para que todos se rían, todos tomando cerveza. O sea, esto lo cuento no había ningún corazón abierto ahí, estaban todos burlándose, y menos abierto el de Thorpe. Y en la mitad del sermón, lo está leyendo él para burlarse, todos riéndose, todos chupando, y en la mitad del sermón se pone a llorar Thorpe, se quebranta arriba de la mesa, y se convierte, ahí se convierte Thorpe. Precioso. En el momento menos pensado, de la forma menos adecuada. Y cuenta la biografía de Whitefield, que Thorpe llegó a ser uno de los evangelistas más eficientes o más eficaz del grupo que estaba junto con Whitefield. Dios lo transformó. La Biblia hace eso. Penetra. No tenemos que ayudarla. Penetra. En el momento menos indicado, cuando estás escuchando la palabra. Acá de pronto hay personas que son rebeldes hasta el día de hoy. Confiamos que Dios te puede convertir el día menos pensado con la palabra de Dios. Por eso la iglesia es así, esta iglesia es así. No queremos cantar 40 minutos y hablar 10. Un sermoncito que no hace nada. No nos interesa eso. Queremos ver vidas cambiadas. Confiamos que Dios va a cambiar vidas cuando predicamos la palabra. ¿Sí? Bueno, nada es más penetrante, nada es más eficaz para alcanzar corazones endurecidos por el pecado que la pura e inalterable palabra de Dios. Todas nuestras técnicas humanas, con nuestro ingenio, son completamente inútiles comparado con la palabra de Dios, con el poder que tiene y la penetración de la palabra de Dios. ¿Sí? Solo Dios puede hacerlo, y Dios lo hace, y lo ha hecho, y lo seguirá haciendo a lo largo de la historia. ¿Sí? Es muy interesante lo que está pasando acá, por eso leímos antes, desde el versículo 7 del capítulo 3. Es muy interesante entender que estos dos versículos, Hebreos 4, 12 y 13, son la conclusión de todo un argumento que empieza en el 3:7. Noten ustedes, cuando dicen 4:12, porque dice, porque la palabra de Dios, ese porque introduce la conclusión de todo este discurso. ¿Sí? Es muy interesante eso, porque por eso en el verso 11, un poquito antes, o sea, tenemos que conectar esto final con todo lo que venía diciendo. Dice, por tanto, versículo 11, 4:11, esforcémonos para entrar a este reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Acá hay personas que están siendo desobedientes y se está usando 3 veces el Salmo 95 en todo este discurso, es un sermón, para decir, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. La voz de Dios, ¿verdad? Acá hay personas que están desobedeciendo, que están endurecidos en su corazón y necesitan que la palabra de Dios, por eso explica eso el autor, penetre en su corazón y les haga ver lo que está pasando allí, ¿no? Y lo que está pasando es que su corazón está duro, está endurecido. Y necesitan, como hace unas semanas discutimos acá o predicamos, necesitan un nuevo corazón, que es lo que dice Deuteronomio 5:29, que ya acuérdense que vimos, quién diera que tuviesen tal corazón
para que me temiesen todos los días y obedeciesen todos mis mandamientos, etc. Después vimos también que ese nuevo corazón viene por el nuevo pacto. Dios en el nuevo pacto va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Digamos así, es como que Dios va a hacer una cirugía de corazón en cada uno de nosotros. Y notablemente cuando estás leyendo este pasaje, es inevitable, sobre todo para un judío, esto es un libro llamado Hebreos porque está escrito para judíos, es inevitable que ellos pensaran en el nuevo pacto, que ese corazón que tenían no servía, necesitaban uno nuevo, y para eso necesitaban una cirugía de corazón. Por eso es bien notable pensar que esta espada de dos filos que penetra el corazón y parte las coyunturas y los tuétanos, vos imaginás todo eso y te imaginás un baño de sangre, una carnicería, con esta espada de dos filos. Y lo que está pasando probablemente es que Dios esté tratando de hacerles ver a ellos que necesitan un nuevo corazón, que algo tiene que penetrar en sus vidas, y eso solo lo hará la palabra de Dios, para quitar este corazón que no es insensible a las cosas de Dios, y darles un nuevo corazón. Dice Deuteronomio 10:16, usa esta analogía: circuncidad pues vuestro corazón. Circuncidar es quitar el prepucio, ¿verdad? Eso es lo que es circuncidar. Circuncidar el corazón es, de alguna manera, hacer algún tipo de corte para sacar ese corazón y dar uno nuevo. Es una cirugía. Pero una cirugía no se hace con espada, ¿verdad? No te va a salir bien. Imposible. Vas a hacer un derrame de sangre, vas a perder la vida de la persona. Jeremías 4:4, circuncidados pues para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Dice Jeremías 4:4. Romanos 2, del 28 al 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Ese es un tema que atraviesa las Escrituras. Y acá en Hebreos, que viene hablando de la dureza, no endurezcáis vuestro corazón, yo soy y soy su voz, no endurezcáis, y termina hablando de que necesitan la palabra para cambiar ese corazón. La palabra lo hace. Porque la palabra es poderosa, la palabra es penetrante, ¿sí? Y la palabra es precisa. Porque acá empieza a hablar, todo lo que continúa, parece que está hablando de un bisturí, no de una espada, de dos filos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios, algo muy preciso. Todas estas comparaciones, que hay tres, ¿no? El alma, separa el alma del espíritu, separa las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está enfatizando es que la palabra de Dios puede dividir cosas que al ojo humano son indivisibles. Las coyunturas y los tuétanos, ¿cómo separas coyunturas de tuétanos? No se puede. ¿Cómo separás alma de espíritu? Bueno, hay gente que hay hermanos que toman este pasaje para decir que somos espíritu, alma y cuerpo. Alma es una cosa, espíritu otra. Bueno, hay muchos pasajes donde nos dice todo lo contrario, que espíritu y alma son lo mismo. No quiero entrar en esa discusión, se nos iría el tiempo innecesariamente. Si alguno necesita información o quiere ver porque cree que somos tres partes, yo le animo a ver, si es que puede, en la teología de Reiri, que se llama Teología Básica. Explica muy bien Reiri, siempre fue un gran maestro en eso, en explicar cosas. Explica muy bien que somos tres partes, no dos. Y los pasajes que parecen hablar de tres partes, como este, no están hablando de tres partes. Acá está hablando el autor de Hebreos de que es tan precisa la palabra de Dios que separa lo que es inseparable, como el alma y el espíritu. ¿Quién lo va a hacer eso? ¿Cómo lo haces? ¿Quién sabe cómo distinguir? ¿Cómo se separas las coyunturas y los tuétanos? Y entonces llega el punto final, digamos así, o al que quiere llegar, que las Escrituras son capaces de discernir las intenciones del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo eso lo puede hacer Dios, nosotros no podemos. Tus motivaciones, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás acá? ¿Qué querés? Etcétera. Lo hace Dios con su palabra. Y es precioso, porque eso va produciendo un cambio, a veces hasta imperceptible en nosotros. Pero pasa el tiempo, pasan los años y somos tan distintos de como éramos cuando el Señor nos trajo a sus pies.
Qué precioso. La palabra lo fue haciendo. Cosas que antes te parecían que estaban bien, hoy te sentís hasta, te da vergüenza decir, ¿cómo yo pude decir esto? Qué barbaridad, qué audaz, qué orgullo tenía mi corazón. Y Dios empieza a mostrarnos a nosotros con su palabra. Todas esas cosas, y eso va produciendo un cambio. Cosas que son invisibles al ojo humano, ¿verdad? Dice en Samuel, dice el Señor, el hombre mira las apariencias exterior, la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dice también en Jeremías que nosotros somos capaces, muy capaces, de engañarnos a nosotros mismos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Y el siguiente versículo contesta, Jeremías 17:10 sería el siguiente versículo, yo el Señor. Yo solo el Señor, conozco los corazones. Y Dios nos va cambiando con su palabra, que hace eso. Es poderosa, es penetrante, es precisa. Y yo les decía al principio que podría haber un cuarto elemento. Quizás lo podemos juntar con esto de que es precisa, porque en definitiva, de lo que está hablando acá Hebreos, hace un giro que es notable, un giro gramatical, que llama mucho la atención, pero es intencional. Sin ningún tipo de indicativo, de forma de notarlo, ni en el griego, ni en el español, ni en el inglés, ni en ningún otro idioma que sea fiel a las Escrituras. Deja de hablar de la palabra de Dios y empieza a hablar de Dios. Noten esto. Noten acá, vuelvo a la Reina Valera, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y uno se pregunta, su presencia, ¿a qué se refiere su? Su es un pronombre, ¿verdad? Es un pronombre posesivo. Y siempre que vos querés saber ese pronombre de a qué se refiere, vas para atrás a buscar a un nombre del cual el pronombre es el referente. Vas para atrás y de que estaba hablando de la palabra, que es femenino, ¿verdad? Pero acá está hablando de Dios ahora. ¿Pero y cuándo cambió de tema? Nunca. Porque para el escritor de Hebreos, lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Dios es lo mismo. Esto es precioso. Por eso empezó enfatizando la palabra viva, porque venía hablando, de nuevo, si ustedes repasan el discurso anterior de lo que leímos hoy, estaba hablando del Dios vivo, del Dios vivo, el Dios vivo, el Dios vivo. Y de repente empieza a hablar de la palabra viva, que es lo mismo. Es lo mismo. Y ahora está hablando, dejó de hablar de la palabra y está hablando de Dios. Dice, y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas, contraste, ¿no? Todas las cosas, o sea, dice una cosa en negativo, ahora lo va a decir en positivo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora habla de aquel, ya es una persona, no es la palabra. Tremendo. Y acá es un lenguaje raro de traducir. Ustedes pueden buscar en casa en otras versiones, investigar. Dice que están desnudas y abiertas. Y son dos términos muy extraños que se usaban en la lucha libre en Roma. Está hablando de una persona que está compitiendo con otro y ya lo doblegó de tal manera que tiene el cuello ya lo tiene expuesto, digamos así, hacia arriba y ya está, le ganó. Si hubiera sido una pelea no deportiva, sino real, ya está, él estaba listo para degollarlo. Ya lo había liquidado, digamos. Tener desnudo y expuesto. Ya está, te gané, te doblegué. No me puedes engañar más, yo sé todo de vos. No me vengas con eso, yo sé por qué lo hiciste. Yo discierno los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Yo sé por qué estás haciendo esto. Conozco tus pensamientos, conozco tus intenciones. Por eso después acá dice, a los ojos de Dios nada puede quedar oculto. Él sabe todas las cosas. Te va a ganar siempre, nos va a ganar siempre. Si fuera una pelea. ¿Sí? Enseguida, y te tira al piso y ya te tiene con la rodilla en el pecho y agarrándote la cabeza para darte el golpe final, digamos. Eso es lo que está diciendo acá. Y esto para mí es precioso. Con todo el contexto, se nos fue el tiempo ya, pero lo que está diciendo acá y después reforzado o afirmado por el contexto, es que desoír la palabra de Dios es desoír a Dios. Obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios. ¿Sí? Y si a nosotros queremos, y aplico ya, queremos que el centro de esta iglesia sea Dios, la única manera de hacerlo es que el centro sea la palabra de Dios. Si yo quiero que el centro de mi familia sea Dios,
tengo que hacer algo con la Biblia en el contexto de mi familia. Ni vos ni yo tenemos la potestad sobre Dios. Yo no puedo hacer que Dios, no lo puedo traer a Dios a mi casa o a mi vida porque yo solo le digo que venga. La manera de hacerlo es empezar a tomar en serio la palabra de Dios, prestar atención, oír, obedecer la palabra de Dios. Y al hacerlo estoy obedeciendo a Dios. Es tremendo, pensalo. Después léelo, reléelo, ¿sí? Es impresionante cómo argumenta de una manera preciosa, porque cuando cita el Salmo 95 está citando Números 14, que escribió Moisés. Salmo 95 lo escribió David. Y ahora está escribiendo a alguien que no sabemos hebreos, usando lo que escribió Moisés y lo que escribió David. Entre medio de ellos, miles de años, en ambos casos. De Moisés a David, de David a nosotros. Y dice, como dijo el Espíritu Santo. Noten, 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y cita el Salmo 95. Tremendo. Después, cuando vuelve a citar, noten, en 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, etc. Pero ya dijo que el que lo había dicho esto era el Espíritu Santo, porque el que lo dijo fue Dios. Dios de alguna manera inspiró el Salmo 95, por medio de David, pero lo inspiró Dios. Por eso, y viene hablando también del Dios vivo, y entonces termina hablando de la palabra, porque lo que estaba pasando con estos hermanos, o algunos posibles hermanos, es que estaban endureciendo su corazón hacia la palabra de Dios, y en definitiva era endurecerse contra Dios. Y ese es el semejante ejemplo, dice acá, de desobediencia, porque estaban desobedeciendo a Dios mismo, al desobedecer la palabra. Es precioso, la Biblia es suficiente, la Biblia es poderosa, la Biblia es penetrante, la Biblia es precisa en todo lo que hace. Solo Dios sabe lo que vos necesitás, lo que vos necesitás, lo que Él necesita, solo Dios lo sabe. Y confiamos en eso asombroso que es la palabra de Dios. Nosotros no planificamos los sermones diciendo, bueno, ¿qué necesita hoy la gente? La gente hoy necesita esperanza, porque, bueno, está todo muy difícil, entonces, bueno, vamos a dar una serie sobre la esperanza. A mí me resulta arrogante, porque yo digo, ¿yo qué sé que necesita la gente? Este se está por divorciar, a este quedó viudo, este otro es un soberbio tremendo. Yo no puedo meter todo en un sermón. Lo que hago es predicar la palabra de Dios. Dios sabrá qué hace. Él es precisa su palabra. Él sabrá cómo cada domingo salís de acá cambiado, o de tal manera que la palabra siga obrando en tu corazón. Dios no tiene apuro para eso, pero va a usar su palabra, ¿sí? Implicaciones entonces. Yo espero que lo podamos todos conectar a lo que se hace en esta iglesia. Ya dije al principio, nosotros los pastores principalmente estamos acá para estudiar la Biblia y enseñarla bien, porque eso es lo principal, en tu vida y en la mía. La vida que da la Biblia, ¿sí? La vida en general y en todo caso todas las formas particulares en que la palabra nos ministra. Pablo resume en 4, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Todo eso necesitamos. Algunos necesitan ser reprendidos. Bueno, Dios lo hará, si somos fieles como enseñando las Escrituras. No pretendemos ser infalibles, ¿sí? La Biblia es infalible, nosotros no. Nosotros vamos aprendiendo, tratamos de ser honestos intelectualmente. Yo trato de hablar lo que estoy convencido que es lo que la Biblia dice. Pero puede pasar que después de estudiar más me dé cuenta que me quedé corto, o no entendí una parte o lo que sea. No se hace intencionalmente, nos ha pasado a nosotros. Yo lo aprendí eso del pastor Tolopilo. Yo le preguntaba, ¿qué hace Henry cuando llega el domingo y no tenés el sermón, digamos, no pudiste comprender todo el texto? Y lo dejo para seguir estudiando, y agarro un sermón viejo y lo predico. No lo puedo sanatear si no estoy seguro de algo. Porque al final nosotros somos instrumentos, eso debemos ser. Y como dije también antes, en una iglesia bíblica, yo creo hoy, lo aprendí, despacito, pero lo aprendí, no usamos el púlpito para animar a alguien. Vení, bueno, habla vos, la semana que viene habla vos, a ver si te ponen las pilas, ¿no? No, si no estamos seguros de que esa persona realmente esté estudiando la Biblia de una manera seria, mejor que no hable. Mejor que no hable. Esa es la razón por la cual en esta iglesia todavía no tenemos estudios bíblicos en los hogares.
No queremos, hasta que tengamos un grupo de hombres bien entrenados para enseñar la Biblia en los hogares. Porque para guitarrear no nos parece que esté bien. No va. Y también nos parece un poco, a mí me parece muy delicado tener que haberle dado la oportunidad a alguien de enseñar en público y después corregirlo en público. Prefiero no corregirlo, evitando que enseñe algo que no está bien. Pero no es que no hacemos nada en eso, insisto. Hemos plantado un instituto, un centro de entrenamiento para que la gente se capacite. Y no hay motivo para los que estamos acá, que creen que Dios los llamó a la enseñanza, que se preparen. No es un tema de dinero, les digo, eso está subvencionado. Por favor, prepárate. No seas perezoso, como dice Pedro, ¿no? Los inconstantes. No seas orgulloso, déjate enseñar. Nosotros no nos creemos los dueños de la verdad, pero bueno, nos hemos... Lo que te estoy yo sugiriendo que hagas vos, lo hice yo. Y me rompí el alma tratando de aprender. Y gasté y invertí dinero y podés nomás mirar las bibliotecas que hay acá en la iglesia. Eso cuesta dinero. Es porque uno quiere ser serio y cuidadoso. No para exaltarnos. Estamos tratando de ser humildes nosotros. Por eso te animo a ser más humilde, pues yo estoy tratando de ser más humilde, ¿verdad? Y esa humildad se refleja en reconocer que todavía tengo que aprender. Yo tengo mucho que aprender. Y te pido que revises, si vos tenés esa misma actitud, por favor tenela. Si no, acá no te vamos a dar lugar porque nuestra experiencia, mi experiencia, hablo de mí solo, me dice que vos sos potencialmente una persona que puede dividir esta iglesia. Y así que no te voy a dar tanto lugar hasta que te prepares como Dios manda. Y eso implica que te humilles delante de Dios. Yo no quiero volver a pasar una división acá. Hemos pasado varias, ¿verdad? Y siempre hay un patrón, alguien que se cree más de lo que es. Y trata de convencer a otros que eso que él cree de sí mismo es lo que es la verdad, y no lo es. Y es muy triste. Esta es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acá no estamos para mimar tus caprichitos, tus deseos, tus sueños. Acá no estamos para hacerte pum para arriba, digamos, alentarte. Estamos para defender la verdad. Es columna y baluarte de la verdad de una iglesia. Y eso es muy serio. No estamos para mimar tu ego, digamos. No es así una iglesia. Cuando en los clubes pasa eso, se dividen los clubes. Acá tenemos no sé cuántos clubes de fútbol hay en Lobos. En Monte creo que hay 2. Acá hay, 40 clubes, no tengo idea. Se pelean. Cuando el objetivo acá es que vos te sientas bien con vos mismo. Tarde o temprano te vas a pelear porque alguien no te va a hacer sentir bien. No ese es el propósito de una iglesia. Sinceramente, y no es porque queremos exaltarnos sobre ustedes. Lo mismo dice Pablo, ¿no? Lo acusaban. No estamos buscando exaltarnos nada. Nada que ver. Vamos a dar cuenta un día a Dios. Y estamos tratando de ser serios, creyendo que la palabra va a ser todo, va por delante nuestro siempre. Y nos toca a nosotros estudiar la palabra, mucho, para entender y entonces comunicar ese sentido con sinceridad. ¿Está bien? No estoy diciendo que ustedes no pueden enseñar nunca. Acá hay 2 ejemplos que ya se han graduado. Andrés y Tony han estudiado y se han graduado. Yo prefiero que estudien con nosotros, porque hay muchas cosas. La mayoría de las herejías han salido de las universidades, no de las iglesias. Hay muchos lugares donde uno estudia que ya conocidos nuestros que queremos mucho, que enseñan otra manera de interpretar, que ven a Cristo en cualquier pedazo de madera que hay en el Antiguo Testamento, ven a Cristo ahí por la cruz, cualquier cosita roja es Cristo por la sangre, etc. Nosotros no creemos así y tampoco te dejaremos enseñar. Si te preparas de esa manera, acá no vas a enseñar, porque eso no lo creemos. ¿Se entiende? ¿Sí? No me estoy haciendo el malo, no quiero ser rudo, solo quiero ser breve para que sea claro, ¿no? La Biblia está por delante de todos nosotros. Ella permanece para siempre en los cielos. Nosotros vamos y venimos, pasamos, la Biblia permanece. Lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a la Biblia porque va a permanecer. Esta iglesia va a ser pertinente, digamos, va a existir más allá de nuestras vidas que pasen si nosotros firmemente plantamos esa bandera y no nos movemos. Acá creemos que la Biblia es suficiente y lo defendemos a muerte, ¿verdad? Y solo vamos a dejar que personas suban, digamos así, al liderazgo, si creen lo mismo, si no, mejor que se queden donde están y sigan aprendiendo, los queremos a todos, ¿verdad?
Todos tenemos una lucha con el orgullo, todos acá son bienvenidos, oraremos por todos, digamos, pero con mucha sabiduría trataremos. Por eso somos 3 ancianos, y es muy importante, para que nadie piense que es algo personal, ¿no? Ojalá algún día tengamos 4, 5, no sé, veremos, pero es una convicción y nos manejamos con esa convicción, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder comprobar en este pasaje que hemos visto hoy ese poder, esa capacidad de penetrar lo que nada humano logra hacer y la precisión con que lo hace, Señor. Porque en realidad nos damos cuenta que eres tú mismo, Dios, por medio de tu Espíritu, el que hace todas las cosas, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por Jesucristo, porque sin tu palabra nunca hubiéramos sabido que éramos pecadores, que merecíamos un infierno, pero que ese pecado fue cargado en la cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Que Cristo vivió una vida perfecta, caminó en este mundo de una manera admirable, con una humildad nunca antes vista, pero en realidad vino a este mundo para morir como un sustituto por nuestros pecados. Gracias, Señor. Todo esto es una historia pero tan maravillosa, tan asombrosa, tan grandiosa, que nunca la hubiéramos podido conocer sin tu palabra, Señor. Por eso te agradecemos mucho, Señor. Ayúdanos a preparar el corazón para participar de los símbolos de la Santa Cena. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.